Antes que nada quiero presentar a la audiencia nuestro invitado especial de hoy. Es una persona con vastísima trayectoria política e intelectual en Argentina. Queremos escuchar la voz de la izquierda más genuina, ¿sí? El señor posee 79 años, él es prácticamente la identificación con el Partido Obrero, el señor Jorge Altamira, que luchó contra diferentes dictaduras, tuvo que exiliarse del país, tuvo que esconderse y fue prácticamente testigo en primera persona de nuestra historia nacional y la historia mundial. Jorge Altamira, ¿cómo está usted? Bruno Sansi le habla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme. Lo escucho con alguna dificultad, por momentos como se interrumpiera. Se lo comento de entrada para ver si lo podemos eventualmente superar. Perfecto, Jorge. Nosotros lo escuchamos perfectamente bien. Bueno, espero que usted también, por lo menos ahora, creo que vamos a resolver esa dificultad técnica. Sí. Leí una nota excelente suya que publicó esta semana en realidad, acerca de este conflicto. ¿Cómo lo ve usted, sobre todo desde la izquierda? ¿Cómo ve a los protagonistas, señor Altamira? Bueno, en primer lugar quiero decirle, si no escuché mal, porque justamente por eso le dije que se cortaba un poquito, lo que ha hecho Putin en la madrugada de hoy, de alguna manera se parece más a lo que hizo Bush con Irak que a lo que haya hecho Hitler con Checoslovaquia o con Polonia. Cuéntenos entonces. Les cuento porque inclusive en el Pacto de Múnich, en el año 38, Inglaterra y Francia autorizaron a Hitler a anexar los Sudetes, la parte de Checoslovaquia ocupada por una población mayoritariamente alemana. Esa fue la infamia con la que se recuerda el Pacto de Múnich. En este caso, ¿cómo se llama? Putin invade con ningún acuerdo de nadie, ocupa con ningún acuerdo de nadie. El tema central que tenemos acá, y por eso esto tiene una agudeza histórica excepcional, es que la OTAN ha avanzado del Tratado del Atlántico Norte, ha avanzado hacia Asia, ha ocupado Afganistán, ha hecho una guerra en Irak, dos guerras en Irak, y ahora ha rodeado completamente a Rusia, con bases militares de los estados europeos que han ido adhiriendo a la OTAN y que en el pasado pertenecían al bloque soviético o pertenecían a la Unión Soviética, y lo único que le faltaba era Ucrania. De manera que Putin lanzó la propuesta de que excluyan a Ucrania de cualquier incorporación a la OTAN, y ahí hizo un planteo más general, que entiendo que era un planteo de negociación, más general que esto, que significa, uno, desmilitarizar a los países que están en la OTAN en la frontera con Rusia, y reactivar un acuerdo muerto llamado Acuerdo de Minsk, que preveía la formación de una república federal en Ucrania. Les señalo todo esto porque es indudable, o tengo la impresión, de que a cambio de un documento jurídico que excluyera una futura incorporación de Ucrania a la OTAN, probablemente estaba dispuesto a ceder en los otros reclamos. La respuesta particularmente de Estados Unidos fue cero. Vamos a incorporar a Ucrania a la OTAN, vamos a tener a todos los estados militarizados en torno a ustedes, y el Tratado de Minsk y la República Federal no la aceptamos porque sería darle un peso político a los prorrusos en la determinación interna, en la soberanía política interna de Ucrania. La posición de Alemania y de Francia era más flexible en dos aspectos. El primer ministro de Alemania, en una conferencia de prensa con Putin, hizo una promesa, naturalmente insustancial, pero dijo oficialmente ante la prensa que mientras él fuera primer ministro, Ucrania no se incorporaría a la OTAN. Eso no tiene el valor de documento, y el tiempo que él pueda ser primer ministro lo decidirá la política alemana. Y Macron
trató de revitalizar ese acuerdo de una república federal, pero aparentemente sin cambiar absolutamente nada, de modo que volvió a estancarse. Sí. Es decir, usted acá tiene un impasse extraordinario de una OTAN que, tratado del Atlántico Norte en su origen, es decir, un tratado que agrupaba a Europa Occidental frente a la Unión Soviética y los países del bloque socialista, usted tiene una OTAN que prácticamente es el Imperio Romano. Está presente en toda Europa, está presente en Asia, tiene rodeada a la URSS y tiene un conflicto con China. De modo que la OTAN es acá una fuerza beligerante y bueno, debido al fracaso de todo esto, Putin dijo textualmente, hemos llegado a un punto muerto. Bueno, él tenía que dar una salida y dio esta salida. No comparto la salida de Putin. Ahora, conversando con usted, desarrollaré un poco esto. Pero la OTAN ha llevado esta guerra. La ha venido aplicando sistemáticamente a través de los años. Yo tengo en mi poder en este momento un acuerdo firmado en 2014, ahí donde lo encuentro. Un acuerdo firmado, ahí está, acá está. Acuerdo firmado en 2014 que resolvía toda la crisis. Sí, sí. Firmado por el ministro de Polonia, el primer ministro de Polonia, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, un enviado especial de Rusia y las fuerzas políticas de Ucrania, según la cual iba a haber elecciones, iba a ser una república federal, etcétera, etcétera. Esto no se cumplió en absoluto. La OTAN, bajo la batuta de Estados Unidos, ha arremetido con todo en un cerco contra Rusia. La OTAN es una organización bélica, es la autora de todas las masacres y ocupaciones que han habido, Afganistán, Irak, incluso Libia. Han bombardeado despiadadamente a Libia. De manera que los comentarios en general que se hacen, que identifican a Rusia como agresoras, es completamente sesgado. Sí. Rayan la falsedad. Yo concuerdo en contra de lo que hizo Rusia. Concuerdo en que sí, son comentarios sesgados. Nosotros tenemos, obviamente, nuestras fuentes de información son diversas y siempre son sesgadas. Estamos hablando con Jorge Altamira, para nuestra audiencia que recién se incorpora, y también estaba pensando, señor Altamira, que Orbán, como se dice en Hungría, que es de derecha, apoya a Putin en este momento, a pesar de ser de la OTAN, o por lo menos que yo, una oveja negra de la OTAN. ¿Cómo ve usted eso desde el punto de vista político? Mire, Orbán está haciendo su propia política interna. Él sabe muy bien que no mueve el amperímetro. El que felicitó a Putin es Trump. Sí. No sé si lo escuchó. Sí, lo escuchamos. Ha mandado una maniobra genial y que él haría lo mismo con México. Sí, si usted me permite, señor Altamira, Emanuel García va a leer un segundito para que nuestra audiencia se ubique el mensaje de Trump al mundo hoy. ¿Lo tenemos ahí, Emma? Sí, acá lo tenemos. Es una pequeña declaración que hace Donald Trump sobre Biden. Putin ha explotado la debilidad, la incompetencia y la estupidez de esta administración. Y, como todo estadounidense, me enoja y me entristece. Esa es la declaración de Trump sobre Biden. Ahora sí, señor Altamira, dígame usted. No, le quiero señalar una cosa. La información que yo le he dado no es sesgada, es una información objetiva. Lo que es sesgado es la interpretación de que toda esta información y unos 30 años ya de historia no señalan a la OTAN como una potencia, como una coalición militar agresiva. Eso es incuestionable. Pero como ha protagonizado toda la guerra, la protagonizó la OTAN. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Quiero decir, por eso no es que me baso en una información. No, me refiero al resto de nosotros. Fenómeno. Ahora, por ejemplo, lo de Trump. Trump es interesante que diga esto, aunque suena medio idiota, porque cuando él fue gobierno, él atacó la OTAN. Y desfinanció Ucrania también.
dijo que la OTAN no servía. Y Macron dijo y caracterizó a la OTAN como un organismo con muerte cerebral. Estos dos puntos de vista demuestran que había una comprensión entre estos estadistas, o como usted quiera llamarlo, de Occidente, de que iban a una encerrona impresionante, porque esto es una encerrona muy grande para la OTAN y para Estados Unidos. Iban a un impasse, una crisis muy grande. Sí. Se dieron cuenta, fueron advirtiéndolo. Macron, con la ex primer ministra Angela Merkel, habían desarrollado la propuesta de una fuerza armada propia de la Unión Europea y separarse de la OTAN. O al menos, si no se separaban, estar en la OTAN, pero tener una autonomía. Todo esto revelaba que eran conscientes de que la política de la OTAN lleva a la guerra, y probablemente entendieron que, por lo menos en este periodo de la historia, no era conveniente impulsar una guerra. Señor Altamira, disculpe, Ulises Loskin lo saluda acá desde Chubut. Yo quería hacerle una consulta, teniendo en cuenta esta postura que usted tiene, en relación a la encerrona en la que queda la OTAN y la dependencia energética que tiene hoy en día principalmente el polo industrial europeo, Alemania, hablando que básicamente la cabeza del polo industrial de la Unión Europea y de la OTAN, en relación al gas ruso que queda en esta encerrona de, bueno, cuáles son las sanciones, Putin cierra el grifo de gas, cuáles son las complicaciones que nosotros tenemos, hasta dónde tenemos que intervenir. Y yo coincido plenamente con lo que usted dice, que la OTAN es una potencia beligerante que cuando le conviene moviliza tropas y en circunstancias como esta prefiere no moverse demasiado porque sabe el costo que le va a implicar hacerlo, ¿no? Sí, mire, yo entiendo lo de la dependencia del gas. Alemania no solo era dependiente del gas, sino que tenía una visión política sobre el asunto, porque nadie es tonto y nadie quiere quedar dependiente del gas de otro. Lo que quería Alemania era transformar esta dependencia en una asociación que le abriera las fronteras económicas de Rusia. Porque yo te compro el gas y vos que me compras a mí. ¿Me explico? Sí. Nadie se coloca, y menos Alemania, con toda la historia, nadie se coloca tontamente en una posición de dependencia, aunque sea por el gas. Lo que pasa es que el gas era un poco la zanahoria para penetrar en el espacio económico ruso. Ustedes me venden el gas, indudablemente, pero yo le meto mi industria, mis capitales automotrices, mis capitales tecnológicos. El mercado ruso es un mercado muy interesante, especialmente en el área de bienes de capital. Entonces, esta era la trama. En el fondo, Trump no quiere acordar con Putin para quebrar esta asociación de Europa con Rusia, y el temor de que se formara algún bloque que terminara siendo un rival de peso contra Estados Unidos. Ahora, claro, al invadir Ucrania, el primer ministro de Alemania, que defendió como pudo el mantenimiento de este gasoducto, porque era el interés, ya le digo, general de Alemania, bueno, ante esto ha tenido que reaccionar porque la opinión pública de su país, un conjunto de intereses, el problema político no puede estar defendiendo o haciéndose el tonto con una invasión. Lo ha puesto en un aprieto. Esto es un golpe de Estados Unidos también contra la Unión Europea. Y cuando Putin invade, está pensando, él piensa, no digo que sea correcto, él piensa que él está explotando una división en de Europa con Estados Unidos que todavía no logró, pero que él cree firmemente que está en la naturaleza de las cosas. ¿No es cierto? Entonces lleva la cosa al extremo. Ahora, ¿por qué estoy en contra de Putin? Porque como socialista yo lucho contra la OTAN por otros medios, no atacando e invadiendo pueblos. Al final, Putin es el representante de una oligarquía capitalista en Rusia, y con esta ocupación de Ucrania quiere reemplazar a la OTAN y crear una especie de cinturón propio en torno a Rusia, con Bielorrusia, con Kazajistán, etcétera, que crear su pequeño patio imperialista de él. Como socialista rechazo completamente esto, y además rechazo
la instancia de guerra que se ha creado. Nosotros somos enemigos de la guerra, porque la guerra es el sacrificio del pueblo trabajador en función de intereses armamentistas, económicos, lo que usted quiera. Totalmente en contra. Nuestra consigna en este momento como corriente política es abajo la guerra, cualquier guerra. En este caso, esta es una guerra de intereses contrarios a los trabajadores. Lo que le estuve tratando de señalar en la conversación que hemos tenido hasta ahora es el papel dominante, central de la OTAN en la creación de la creación de esta guerra. Yo me acuerdo muy bien cuando Bush fue por primera vez a Ucrania y habló en el Parlamento ucraniano y dijo que jamás Ucrania va a estar en la OTAN. Hizo una promesa formal al Parlamento. Jorge, lo interrumpo un minuto. Soy Manuel García, un gusto tenerlo en nuestro programa, que nos haya brindado su tiempo. Le hago una simple pregunta como para ir cerrando. ¿Cuál cree usted, según su posición y el análisis que ha hecho, que será el siguiente paso? Si habrá un avance de Rusia sobre el resto o la capital de Ucrania, o si será un golpe rápido, será un freno o será un retroceso. Mire, todo indica, por lo que estuve mirando, que él no puede evitar ir a ocupar la capital de Ucrania. Él no puede tener ocupado a medio país y dejar que el otro medio país conspire contra él. Esto me parece que es una lógica, digamos, de chicos de barrio, ¿no? Porque acá ha habido una invasión desde el sur, por lo tanto desde el Mar Negro, desde la frontera oriental hacia Europa, desde el norte de Bielorrusia. Ha sido una operación de pinza muy fuerte que parte Ucrania en dos. Sí. Y las tropas están a 50 kilómetros de la capital Kiev. ¿No es cierto? El valor de la capital es que es el asiento del gobierno de un país. Bueno, no va a permitir que ese gobierno continúe con capacidad o buscando la capacidad para resistirlo. O sea, creo que se va a ir una ocupación de orden general. Ahora, el enfrentamiento que se viene es un enfrentamiento fenomenal. Primero porque la OTAN se va a complotar para quebrar económicamente a Rusia, que es un país débil. Y Rusia va a hacer todo lo posible para colocar en una situación de impas a Occidente, porque la opinión pública en Occidente, los trabajadores de Occidente, de Francia, todos, no quieren la guerra. En una encuesta en Estados Unidos, el 30% estuvo dispuesto a apoyar a Biden, el 70% está en contra. Entonces van a querer otro tipo de solución. ¿Y usted? Entonces acá Putin ha encontrado una ¿cómo se dice? Una vulnerabilidad para desestabilizar Occidente, y Occidente tiene la capacidad, por medio de sanciones, de acciones militares, etcétera, de desestabilizar a Putin. De manera que usted va, en la opinión mía, el escenario que se abre es un escenario de una crisis mundial sin precedentes en la historia. Nosotros decimos que la tercera guerra fría se viene. ¿Cómo dice? Que decimos que es la tercera guerra fría comenzó. Mire, va a ser mucho más que eso, porque no van a ser protagonistas exclusivamente los estados, de ninguna manera. Cuando se haga sentir en los pueblos las consecuencias de este cuadro de situación, ya hay una inflación muy grande en Europa y en Estados Unidos. La mitad del mundo tiene problemas de pago de la deuda externa. El petróleo se fue muy arriba. Cuando todo esto se empieza a hacer sentir, va a haber movilizaciones políticas. Nosotros nos esforzaremos por impulsar movilizaciones políticas en Argentina contra la guerra. Indudablemente. Es un factor muy importante, inclusive para desarrollar la conciencia política de un pueblo, aunque esté lejano del teatro militar mismo. No se debe permitir la masacre de pueblos en función de intereses de minorías. Un pueblo que permite eso queda ir indefenso frente a los problemas que enfrenta en su propia nación. Ulises Loskin de vuelta, don Jorge. Sí. La verdad que le agradezco por sobre todas las cosas la aclaración que hace, que dice
yo como socialista estoy en contra de la guerra, y es claro su mensaje de pacifista que viene al pelo básicamente en estos tiempos donde se confunden y los mensajes se mezclan unos con otros. Discúlpeme que lo interrumpa, no es tanto pacifista, porque yo soy partidario de derrocar a los gobiernos que hacen la guerra. Ajá. A mí, por ejemplo, si el pueblo ruso se levanta contra Putin, voy a Plaza de Mayo a celebrarlo. Bueno, usted siempre lo hizo. En ese sentido es absolutamente coherente. Clarificarle, no es una posición de pacifista, es decir, no es una prédica a favor de la excelente, paz. Bien, excelente. Es una prédica, es un planteamiento de lucha contra el imperialismo, incluyendo el derrocamiento de sus gobiernos, y que la gente que trabaja todos los días y lo único que quiere es que vivir bien con su familia o tener un futuro y desarrollarse como seres humanos, gobiernan el mundo. Porque esto es el producto del sistema social. ¿Quién creó todas estas guerras? Este sistema social en el que vivimos, que a través de la guerra busca resolver sus contradicciones económicas, la apetencia de mercados, la colonización financiera, el acuerdo con el FMI en la Argentina. Eso es indudable. Entonces tenemos que derrocar a estos gobiernos. Mi posición es beligerante, y lo acuñé en una frase que no es mía, sino que tiene que ver con la historia del socialismo, que es guerra a la guerra. Está bien. Está bien. Jorge Altamira, disculpe, nos encantaría seguir charlando, pero se nos acabó el tiempo. Solamente era media hora de programa hoy. Le agradecemos muchísimo, muchísimo su deferencia. Dará más tela para cortar y espero que en los próximos meses o semanas sigamos contando con la deferencia de su voz. Te agradezco muchísimo y siempre estoy a disposición, y le agradezco esta llamada y la posibilidad de dirigirme a la opinión pública y a ustedes con esta clarificación en un momento de tanta confusión y desasosiego. Nuestro segmento se llama Cancelados por el Mundo. Señora Altamira, muchísimas gracias.